Con atención la ponencia que nos presenta nuestro amigo, el maestro en ciencias, Pedro Ernesto del Castillo. Muy buenas tardes a todos. Realmente me siento muy emocionado de participar en un evento como este, un congreso estatal en un estado como Nuevo León. Para todos, ahora aparentemente es normal que estemos reunidos viendo asuntos forestales aquí, pero francamente, como aquí lo decía Fermín hace un momento, hace escasos 5 años no podíamos concebir que Nuevo León tenía un potencial muy grande y una posibilidad muy grande en materia forestal, y menos concebir que deberían de realizarse reuniones y deberían de participar los silvicultores. Hasta hace muy poco o eran taladores o definitivamente agricultores o ganaderos. Entonces da mucho gusto en un estado que quizá usted no lo recuerden, pero revisaba yo los números y de los 592 ejidos, 575 tienen potencial forestal y cuando menos 15.300 pequeñas propiedades tienen potencial forestal. Qué bueno que estemos aprovechando un recurso y estamos alineándose una estrategia para aprovecharlo más, una posibilidad que México tuvo muchos años o lo tuvo históricamente y que no se aprovechó. Si me permiten, yo quisiera decirles que este documento, yo se los dejo, está en CD y está en una impresión. Sí trabajé para hacerles una presentación, aquí la tengo, pero me gustaría más en el calor de lo que hemos vivido en esta mañana, pues comentar algunas cosas de las cuales yo siento que pueden resultar más positivas. Desde luego no me saldré del tema y haré algunas reflexiones sobre la importancia de que los silvicultores, los dueños de terrenos forestales en nuestro país, vayan tomando el lugar que quizá toda la vida tuvieron que haber tenido. Y partiría por decir que recordarles a ustedes que el 72% de la superficie nacional tiene vocación forestal. Y si tenemos ahorita 5.000, 6.000 millones de pesos, quizá en esa proporción tendríamos que estar con el 72% del presupuesto dedicado al sector agropecuario y al desarrollo rural, que son 205.000 millones de pesos. El Plan Estratégico Forestal de largo plazo nos señalaba que para poder despegar el sector necesitábamos 12.000 millones de pesos, ya andamos en 6.000 millones de pesos. Pero lo forestal tiene mucho más potencial que ese todavía. Es un primer razonamiento. Segundo, decir que en nuestro país durante muchísimos años los bosques y las selvas, las zonas áridas eran la gran reserva estratégica para crecer la agricultura y la ganadería. No fue considerado el sector forestal como una opción de desarrollo, como una opción de bienestar, de empleo para sus habitantes. Esto todavía lo vemos en algunas partes. Todavía combatimos incendios el gobierno. Todavía hacemos áreas naturales protegidas el gobierno. Todavía queremos ser responsables el gobierno de los aprovechamientos, como si estuviéramos en un estado como Quebec, que el 97% de sus bosques son del gobierno, porque no estaban presentes los dueños de los bosques. 13 millones de mexicanos en las zonas quizá más ricas del país, pero al mismo tiempo las más marginadas.
Hasta 1986, los bosques fueron aprovechados por terceros a base de concesiones. Y los dueños de los bosques pues fueron espectadores. En el momento en que se promulga la ley del 86, los permisos de aprovechamiento, en lugar de dárselos a los grandes industriales, se les dieron por primera vez a los dueños y poseedores del recurso. Ese fue un parteaguas muy importante, porque por primera vez se reconoció el derecho que les asiste a los dueños y poseedores de los recursos de ser los que se beneficien de su aprovechamiento y que también sean los responsables de su preservación y de su conservación. Fue un reconocimiento, un parteaguas en la historia. Desafortunadamente, en 85 se diseña la ley, el ingeniero Víctor Sosa, participamos juntos en esa ley y no hubo el seguimiento, se acabaron los sexenios y en el 92 una ley que se inspira más en lo que estaba pasando en el entorno de la apertura comercial que en el interés local. No se dio seguimiento prácticamente, no hubo acompañamiento a esos dueños de bosque que traían ya su permiso en la mano, pero no tenían la posibilidad de hacer su aprovechamiento porque no tenían para los corteños, porque no tenían para los arrimadores, porque no tenían para desplazar la materia prima, porque no sabían ser silvicultores, porque no sabían la técnica, porque el extensionismo forestal que empezó 2 o 3 años se suspendió. Entonces ese gran impulso que derivó también en las unidades de conservación y desarrollo UCODEFOS en las áreas forestales fue el primer empujón fuerte para que los dueños de los bosques, esa gran masa humana que puede ser la diferencia a nivel internacional para darle viabilidad a los bosques en forma sustentable, habitados, eso no se le dio seguimiento y no hubo la asistencia técnica, no hubo el crédito, no hubo el seguro, no hubo la capitalización. Entonces los permisos sirvieron para darlos a veces a un aserradero para que a la vez él pudiera tener el crédito para retirarlos. Entonces eso se retoma en 1986, la ley del 92, les decía, tiene un carácter más de apertura comercial, se ajusta un poco en el 97 y en el 2001 se elabora el Plan Estratégico Forestal de Largo Plazo, en donde se reconoce, al 2025, en donde se reconoce que el principal factor, el elemento toral para darle viabilidad a la actividad forestal en México es la participación de los dueños, el involucramiento de los dueños de los bosques en su aprovechamiento y conservación. Esto que fue repetido en distintos capítulos, y los pueden ver ustedes, del Plan Estratégico Forestal de Largo Plazo, se lleva a los términos del programa sexenal pasado, pero lo más importante, lo que era letra, se convierte en ley. Y por primera vez se alinea una ley a lo que requiere un programa, a lo que requería el sector forestal. Y sale la ley del 2003. Por eso esa ley, a lo largo de todos sus artículos, va reconociendo que son los dueños de los bosques los que tienen que ser los actuantes en esta materia. Y es hasta el 2005 prácticamente, 2004, cuando se empieza a presentar en sociedad una nueva comunidad, un nuevo potencial, un nuevo sector social en este país, que son los silvicultores. Yo creo que en términos justos, la palabra silvicultor
los silvicultores de México son de lo más joven que existe en nuestro país, porque era un término no utilizado. Existía taladores, pero no silvicultores. Entonces, esto ahorita ya lo oímos con mucha facilidad, pero es un asunto que tiene 6 años, 5 años. Entonces, ¿por qué lo señalamos y lo remarcamos? Porque tenemos que sentirnos orgullosos, compañeros, de ser parte de esta historia que va tomando un rumbo con bases firmes, porque en bosques poblados, en bosques que tienen dueño, los únicos que realmente pueden hacer irreversible las políticas forestales son los verdaderos protagonistas de ese cambio, y son ustedes, los silvicultores.